¿Cuál es la confesión más inquietante que te han contado? Solía ayudar en un hogar de ancianos. Una anciana rusa contaba siempre la misma historia una y otra vez, de que su marido un día se emborrachó y la golpeó. Una historia muy triste. Pero un día, se inclinó hacia mí, y me susurró. Estaba borracho como un idiota, así que lo empujé escaleras abajo. Muerto. Un amigo me confesó que abusaron sexualmente de él cuando era niño. Sus padres son parte de un culto o secta que cree que su líder puede hablar con Dios. Esta secta tiene un tamaño decente, con unos cientos de miembros. Mi amigo me dijo que había un hombre que siempre se ofrecía a cuidarle a él y a su hermano pequeño. Este hombre les daba dinero para quitarse la ropa, hacerse fotos y hacerle favores sexuales. La secta se suele reunir a una calle de mi casa. Pensé que ese edificio era un templo o una mezquita, pero en realidad es una especie de complejo de culto. Algunos de los miembros forman parte de la policía local. Mi exnovio no pudo soportar nuestra ruptura. Rompí con él por problemas importantes como drogas, robos, etc. Quise salir de todo eso. Pero él no lo hizo. No se dio por vencido conmigo. Al principio estaba desesperado por volver conmigo, siguiéndome, esperándome cuando caminaba hacia mi auto, e incluso me amenazó con suicidarse si no volvía con él. Bloqueé su teléfono, cambié mi correo electrónico, me mudé a otro estado e intenté seguir adelante con mi vida. Él entraba y salía de la cárcel por drogas y robos, además de cargos por posesión de armas no registradas, lo que me asustó por todas las veces que me enfrenté a él sola. Aproximadamente 4 años después, recibí la llamada telefónica más espeluznante. Fue él quien llamó y me dijo que me había estado buscando todo este tiempo. El tono de su voz, la risa horrible, me asusté mucho. Llamé a mis padres y les dije, oye, si desaparezco, él es quien me ha secuestrado. También llamé a la seguridad de mi campus, y me aseguré de que tuvieran su descripción. Él nunca apareció, pero Dios mío, la voz al otro lado de la línea todavía me da escalofríos. Todavía me asusta pensar que él esté buscándome. Afortunadamente, sé las precauciones que debo tomar. Llevo siempre encima spray de pimienta, aprendí defensa personal, etc. Si estuviera en otro estado donde pudiera tener un arma más fácilmente, me habría comprado una. Desafortunadamente, no es algo que sea fácil donde vivo. Sin embargo, tengo botones de pánico y localizadores GPS, por lo que si algo sucediera, podrían encontrarme. Trato de que el miedo o la paranoia no inunden mi vida, pero siempre tendré ese miedo de que a la vuelta de la esquina, él me esté esperando. Una vez cuando era cajero de un supermercado, un tipo compró alrededor de 50 latas de comida para gatos, y simplemente conversando amistosamente le pregunté cuántos gatos tenía. Gran error. No tiene gatos, ese tipo come comida de gatos. Hace unos años tenía una amiga íntima absolutamente encantadora e increíblemente inteligente. Me tomó 2 años descubrir que toda su vida era una mentira. Ella leía artículos sobre un tema y presentaba esas ideas como si fueran suyas, pero nunca sabía nada más sobre ese tema. Fingía hablar muchos idiomas, veía una película en secreto extranjera con subtítulos y luego la veía conmigo y me traducía algunas escenas. Se inventó una historia sobre su padre abusando de su madre para poner excusas por suspender sus exámenes en la universidad, mintió a la gente sobre ser una estudiante de medicina para parecer inteligente y les daba consejos muy peligrosos, le mintió a su familia acerca de ser una brillante estudiante de medicina, y sobre muchas otras cosas. Era una persona increíblemente divertida, pero una amiga terriblemente tóxica. Aún así, temía que perdiera la cabeza por completo si revelaba sus secretos a todos. Así que solo le dije a la gente que hablaba con ella que la estaba poniendo en peligro, para que ya no pudiera hacer ningún daño. Varias veces traté de convencerla para que fuera a terapia, pero al final desistí. Ella negaba por completo que yo supiera todo. Tenía miedo de que se suicidara si descubría lo que todos pensaban de ella.
Un día simplemente empacó sus cosas, se despidió de mí con un abrazo y una gran sonrisa en su rostro, y se fue a otro país para seguir sus estudios de medicina. He guardado pruebas de todas sus mentiras en caso de que vuelva algún día. Yo diría que si realmente prestas atención a las personas que te rodean, descubrirás muchas historias espeluznantes como esta. Algunas personas ven a sus amigos ir y venir, y en realidad nunca tienen ni idea de lo que está pasando en sus vidas. Hice un curso de humanidades donde el profesor había puesto un gran énfasis en usarlo como sesión de terapia. La gente compartía historias sobre algún pariente que tenía cáncer, o la muerte de alguien, etc. Estaba hablando con una amiga que conocía de esa clase, y el tema del día se dirigió a historias sobre la violación y abuso sexual. Me dijo que quiso denunciar a su padre por abuso sexual cuando era adolescente y sus padres estaban atravesando un divorcio. Ella me dijo que su padre nunca le puso el dedo encima, y que su madre le estaba presionando porque el negocio familiar estaba registrado a su nombre por razones fiscales. Como el divorcio se prolongaba y mi amiga estaba firmemente del lado de su madre, pensó que denunciar a su padre pondría rápidamente fin al proceso. Como hombre, esto me aterrorizó. Dejé de juntarme con ella fuera de clase. Tengo un amigo que es completamente normal, ambos tenemos 40 y pocos años, que compartió conmigo una historia de su infancia viviendo con un fantasma. Todas las noches había un espíritu que caminaba por el pasillo hasta su habitación y se limitaba a mirarle. A veces hacía ruidos, pero generalmente era en silencio. Mi amigo se quedaba tan asustado que se tapaba la cabeza con las sábanas. Cuando esto sucedió por primera vez, gritó y corrió hasta la habitación de sus padres, pero ellos siempre lo llevaban de vuelta a su habitación y le decían que era su imaginación. Con el tiempo, se acostumbró a tener esta aparición, pero todavía estaba asustado por todo aquello. Yo, personalmente, no creo en fantasmas y creo que pudo haber sido otra cosa. Pero mi amigo tiene una personalidad fuerte, y admito que me pareció espeluznante escucharle contar esta historia con tanta indiferencia y franqueza. Finalmente, se mudó de esa casa cuando era adolescente y estos episodios de fantasmas nunca se han vuelto a repetir. Hay otras personas viviendo en aquella casa ahora, y dijo que nunca volvería allí. Cuando tenía 14 años, conocí a un chico en un foro de películas de terror en internet. Este chico solía decirme que tenía problemas con el control de la ira, pero yo pensaba que era un buen tipo. También me dijo que estaba enfadado con su novia porque ella lo acechaba constantemente en línea. En aquella época, solíamos jugar a juegos de Messenger juntos. Pero, de repente, un día dejó de conectarse. Unas semanas después, un amigo suyo publicó un mensaje en el foro diciendo que mi amigo estaba en la cárcel por algún tipo de problema, pero que no nos preocupáramos por eso. Así que esperé su vuelta, pero nunca regresó. Días más tarde, busqué en Google el nombre de este chico y tuve la sorpresa de mi vida. Fue acusado de asesinar a su novia y cometer necrofilia. Un amigo mío tiene rastas largas, y tuvo un caso bastante grave de piojos. Cuando regresó de un viaje, sus compañeros de piso no lo dejaron entrar a la casa hasta que estuviera libre de piojos. No podía pagar el tratamiento, así que sumergió la cabeza en una especie de gasolina y luego se encendió un cigarrillo. Ahora no tiene pezones y la mayor parte de su cuerpo tiene injertos de piel. Todavía tiene rastas, pero está libre de piojos. Cuando tenía 20 años, ahora tengo 41, tenía un pequeño grupo de amigos. Nos reuníamos después del trabajo y los fines de semana para fumar hierba o beber. A veces, alguien traía a alguien nuevo. Un chico nuevo al que llamaré Scott, empezó a venir con frecuencia los fines de semana. Parecía normal y muy tranquilo. Una noche, Scott nos contó cómo un vecino le secuestró a él y a su hermano pequeño a punta de cuchillo en el bosque detrás de su casa, y lo obligó a realizar actos sexuales con su hermano menor mientras el vecino miraba. Si se resistían o se negaban, el tipo los cortaba o los pinchaba con el cuchillo. Scott estuvo contando esta historia como si ya no supiera que estábamos allí. Su mirada pasaba a través de nosotros.
Nos dijo que el tipo les dejó irse después de unas 8 horas. Cuando llegaron a casa, su hermano pequeño se escondió, y él le contó a su madre lo que les había pasado, pero ella no le creyó, y le dijo que se lo había inventado para que no les regañara por llegar tarde. Al día siguiente, el hermano de Scott todavía no había salido de su habitación, así que Scott se lo contó a su papá, y le mostró el recto sangrante de su hermano pequeño. Scott nos dijo que todo se fue al infierno a partir de ahí. Su padre llamó a la policía, y tuvieron que contar la historia una y otra vez. El matrimonio de los padres de Scott explotó debido a que su madre no se creía la historia y no informó al padre al respecto. La mamá de Scott le contó a todo el mundo los detalles, lo que avergonzó y humilló a ambos niños. Su hermano pequeño se quedó atormentado y traumatizado a pesar de toneladas de terapia. Sus padres se acabaron divorciando y el padre se quedó con la custodia. Scott continuó contándonos cómo su hermano le culpó de todo durante años. El hermano pequeño fue sodomizado por Scott varias veces durante la terrible experiencia. Así que los siguientes años su hermano le siguió culpando. El hermano pequeño decidió que la única manera en que podía perdonar a Scott y superarlo era hacer lo mismo que Scott se vio obligado a hacerle. Más tarde, el hermano le contó a su familia lo que le hizo a Scott. El hermano decidió que no podía vivir con ello. Escribió una nota de suicidio donde decía que no podía entender cómo Scott podía vivir consigo mismo después de lo que le hizo, porque él no podía vivir con lo que le hizo a Scott. El hermano se ahorcó. Scott terminó de contarnos toda la historia, luego se acurrucó en posición fetal y comenzó a llorar. Todo el mundo se quedó asombrado. El tipo que le trajo por primera vez lo llevó a su casa. Nunca más volvimos a ver a Scott. Un conocido me dijo que solía ir a foros dedicados a personas que luchan contra la depresión, y enviaba mensajes a los que tenían pensamientos suicidas con instrucciones sobre cómo hacer para suicidarse, y les animaba a hacerlo. Después de vivir con mi novia, casi prometida, durante 3 años, una noche me dijo que disparó y mató a su anterior marido en esa casa. También me dijo que puso su cuerpo en un viejo cobertizo en el patio trasero. Yo no la creí. Unos meses más tarde, intentó matarme disparándome, al estilo de una emboscada, en la misma sala de estar. Me dio un disparo, pero conseguí recuperarme físicamente. Más tarde, los investigadores descubrieron que su historia original era cierta. Su ex estuvo en el cobertizo durante años. Además me enteré de que se había casado 4 o 5 veces antes, y todos sus maridos habían desaparecido. Hace un mes empecé a salir con una chica y recientemente me dijo que fue violada cuando tenía 5 años. Sus padres eran drogadictos y la tuvieron muy jóvenes, así que se quedó con su abuela, pero la abuela era una alcohólica. Un día la abuela estaba muy borracha y le pidió a su hijo, el tío de mi novia, que la cuidara. Su tío tenía 25 años cuando sucedió esto. Él dice que fue a buscar drogas y dejó a su sobrina de 5 años desatendida en el auto por quién sabe cuánto tiempo. Cuando regresó, la encontró cubierta de sangre. Tuvo que someterse a una cirugía reconstructiva en la vagina. Su tío mintió, se lo hizo él. Ella me confió todo esto antes de que yo la criticara por tener problemas de confianza porque un lado se ve estirado, no me molesta absolutamente nada. Lo más jodido es que cuando el tío la trajo a casa, no hicieron nada. Debido a que estaba comprando drogas en la casa de sus traficantes cuando sucedió, no llamaron a la policía ni nada. Para salvar al tío idiota que llevó a una niña de 5 años junto con un montón de adictos. Unos 6 meses después de que esto sucediera, se suicidó. Pero fue sobredosis. Mi chica dice que no le gusta hablar de eso, así que no se lo había contado a nadie. Pero sé que definitivamente le ha afectado mentalmente. Solo desearía que hubiera algo que pudiera hacer para ayudarla a olvidar todo. Un día, de la nada, mi mamá me dijo que mi papá le confesó borracho que él y su primo recogieron un autoestopista cerca de la playa a principios de los 90.
Estaban intoxicados, y una cosa llevó a la otra y terminaron matando al tipo y enterrándolo en un lugar remoto en unas dunas de arena. Ella creyó que él estaba tratando de asustarla para que se quedara con él, ya que estaban pasando por una ruptura, y ella se encogió de hombros como si nada. Años después apareció una historia en las noticias, estaban pidiendo información sobre unos restos que fueron encontrados enterrados en una duna de arena. Mi madre no estaba prestando atención hasta que comenzaron a describir una gran hebilla de cinturón que podía ayudar a identificar al hombre. Se volvió loca porque mi papá se había jactado de haberle quitado el cinturón al chico y que tenía una hebilla enorme al estilo de Texas, se burlaba de la hebilla y esas cosas. Al día siguiente, el primo la llamó y le dijo que él o sus amigos no dudarían en matarnos si ella decía una palabra. De todos modos, mi madre siempre se sintió muy culpable por no entregarlos, pero después de perder a mi hermana, murió muy joven, no podía imaginar perderme a mí también. Nunca descubrieron a los culpables, y ellos son libres. Muchas gracias y suscríbete para más historias, Dark, de Reddit.